Son las 7:42 de la mañana. En las últimas horas conocimos la decisión del Consejo de Estado que congela provisionalmente el giro de 25 billones de pesos que el gobierno ordenó pasar a Colpensiones. Y para hablar de esto nos acompaña Andrés Velasco, presidente de Asofondos. Andrés, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Vamos a empezar dándole un poco de contexto a esta noticia, porque la reforma pensional aprobó una ventana de oportunidad para que los colombianos, sin importar el tiempo que les faltara para pensionarse, puedan cambiarse de fondo de pensiones. A raíz de esto vamos a ver que 120.000 personas se trasladaron a Colpensiones, 20.000 personas ya se pensionaron. Andrés, ahora este decreto del gobierno ordenaba pasar esos 25 billones de pesos que correspondían al ahorro de esas 120.000 personas a Colpensiones. El Consejo de Estado ayer suspende 20 de los 25 billones de pesos de ese traslado. Quisiera que nos explicara usted qué es lo que está pasando con ese dinero. Sí, ese dinero pertenecía a las cuentas de ahorro individual de esos colombianos que decidieron trasladarse, pero la ley también decidió, la ley que habilitó esos traslados, porque estos no son traslados normales de la ley 100 de los últimos 30 años, estos son traslados especiales aprovechando una ventana de 2 años. Que se dio con la reforma pensional porque con la ley 100 no existía. Tal cual, y que le permitía a las personas que estaban a menos de 10 años de pensionarse trasladarse. 120.000 personas se trasladaron, 20 billones corresponden a personas que no han cumplido edad de pensión y 5 billones corresponden a 20.000 colombianos o más que ya cumplieron edad de pensión. Sí. El Consejo de Estado ayer se pronunció sobre la mitad del decreto, dijo, suspendo el traslado de 20 de esos 25 billones, queda pendiente todavía el análisis del Consejo de Estado sobre qué pasa con esos otros 5 billones, si se deben trasladar o también se suspende el traslado de esos 5 billones. A juicio nuestro es ilegal tanto el traslado de los 20 como de los 5, porque la ley fue clara y los decretos reglamentarios posteriores en decir esos recursos se necesitan ahorrar, son para ahorrarse. Y después de que la gente se cumpla pensión o se pueda pensionar, deben pasar al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo del Banco de la República para continuar ahorrados y ganando intereses. ¿Ese fondo ya se creó? Ese fondo no se ha creado. Sin embargo, el artículo 16 de un decreto de este mismo gobierno del año 2024 decía, si ese fondo no se ha creado al momento de que la gente se pensiona, los recursos deben continuar siendo administrados en los fondos privados, porque la lógica siempre fue de la ley y del decreto reglamentario que esos recursos se ahorraran. Ahora el gobierno nacional ha cambiado de parecer y quiere que en un cortísimo plazo giráramos estos recursos para disponer de ellos y por supuesto eso genera impactos sobre el ahorro nacional, sobre el ahorro pensional, sobre la capacidad de los colombianos de financiar las pensiones en el futuro. Bueno, aquí estamos hablando tal vez de un ajuste a las finanzas y lo que la gente se pregunta es, ¿hay plata para la mesada de esas más de 20.000 personas que ya están pensionadas? ¿Esos 5 billones de pesos que son de ellos están garantizados? Sí, están garantizados porque resulta que los otros 100.000 que también se trasladaron utilizando el mismo esquema están cotizando y anualmente le reportan a Colpensiones cotizaciones por 600.000 millones de pesos. Estas pensiones de los 20.000 pensionados cuestan 450.000 millones de pesos. Entonces, Colpensiones tiene 1.25 pesos de cotizaciones por cada peso que tiene que pagar de pensionados. La plata le alcanza a Colpensiones e incluso le sobra el 25%. Pero entonces, ¿no sería lógico que esos 5 billones de pesos de estas 20.000 personas pensionadas pasen a Colpensiones? No, porque la ley fue clara en destinar estos recursos a que se ahorraran. ¿Por qué a que se ahorraran? Porque el pasivo pensional del sistema público colombiano ya es enorme, es más del 100% del PIB, muy probablemente con la reforma pensional quede cercano a los 200% del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es lo que producimos todos los colombianos en un año, es 2 veces eso. Entonces, para evitar aumentar ese pasivo pensional, la ley, el Congreso de la República decidió que esos recursos debían ahorrarse y por eso el Consejo de Estado, en una decisión de urgencia, el día de ayer le da la razón a los colombianos, a la institucionalidad y al ahorro para que estos recursos, la totalidad de los 25 billones de pesos, se ahorren. Hay un tema legal que seguramente muchas personas no entienden y más allá les importa es el tema de su bolsillo. Mi mamá, mis tías, su mamá, la gente que nos está viendo en la casa que ya está pensionada, se preguntará, ¿qué va a pasar con la plata que me está pagando
Colpensiones de mi pensión. No, Colpensiones tiene una responsabilidad de pagar esas pensiones. Como decíamos hace un minuto, la responsabilidad de los pensionados que no tienen que ver con la ventana de oportunidad de traslado, Colpensiones la tiene que garantizar con las cotizaciones que recibe, con los traslados que se hacen según Ley 100 del régimen de ahorro individual al régimen de prima media, y el Gobierno Nacional deberá completar todos los recursos necesarios para que esas pensiones se paguen. Ahora, con respecto a este grupo de pensionados que se trasladaron utilizando la ventana de oportunidad, pues Colpensiones está recibiendo recursos suficientes que sobran para pagar esas pensiones. Y no es necesario desacumular el ahorro del futuro del cual vamos a depender todos para soñar con una pensión, para pagar esas pensiones. Entonces, no hay razón para que los colombianos que están pensionados sientan incertidumbre. Este es un tema que debe solucionarse en el curso de los próximos días. El Consejo de Estado deberá determinar si suspende la otra parte del decreto, y el Gobierno Nacional tendrá que entender que estos recursos estaban destinados y deben destinarse para el ahorro. Es decir, no importa la decisión judicial que se tome, esos 25 billones de pesos de esas 120.000 personas hoy están garantizados, Andrés. Están garantizados, y en el momento en que se cree el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, que se creará en el Banco de la República, los recursos de las personas que vayan cumpliendo criterios de pensión pasarán, como dice la ley, a ser administrados por ellos para multiplicarlos y para garantizar que los colombianos podemos soñar con una pensión hacia el futuro. Andrés Velasco, presidente de Asofondos, gracias por estar aquí en Noticias Caracol. Muchísimas gracias, Catalina.